En esta hora te damos gracias por este domingo que nos has regalado, este domingo 31 de julio del 2022, que pues ya hoy se termina el mes y agradecemos lo bueno y maravilloso que eres. Agradecemos que nos has bendecido en abundancia, más de lo que podríamos pensar o imaginar, y pues por todas las actividades que nos permitiste hacer. Muchas gracias. En esta hora pues vamos a meternos al estudio de tu bendita palabra. Ayúdanos a comprender y a entender, Padre, y a crecer más en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora ponemos todo en tus manos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues tomen asiento, y hoy les quiero compartir a ustedes el tema de pues algo que ya sabemos todos nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol, sino que pues siempre Dios ha estado ahí de alguna manera ayudándonos a conocerle. Y el tema que les quiero compartir hoy es salvos y guardados por gracia. Ya sabemos de antemano todas estas cosas, ¿verdad? Es como cuando leemos Juan 3:16. ¿Quién no sabe Juan 3:16? ¿Quién no lo conoce? Pero no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y cada vez que leemos tan solo Juan 3:16, algo nuevo vamos a aprender. Entonces, hoy les comparto el significado de la palabra gracia de parte de Dios, y significa favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Eso significa la gracia. En la Biblia encontramos gracia sobre gracia. ¿Ustedes sabían eso? Desde Génesis, Apocalipsis, encontramos la gracia de Dios. ¿Por qué está allí? Porque Dios quiere que sepamos cuánto nos ama Él y de qué manera podemos aprovecharlo, de qué manera podemos estar bien con Él. ¿Por qué razón les comparto esto? Ustedes saben que hay millones y millones de gente en este mundo que se cree que es buena, y son buenas. Ustedes han conocido a personas buenas, ¿verdad? Y ellos de alguna manera creen que irán al cielo. Entonces, si tú a esa persona buena le preguntas, o le has preguntado a alguno de ellos, ¿cómo crees que vas a ir al cielo? Lo primero que te dicen: porque son buenas personas, por eso irán al cielo. En otras palabras, cuando una persona dice yo voy al cielo porque soy buena persona, ¿saben qué están diciendo? Yo voy al cielo porque me lo merezco. ¿Estamos entendiendo? Me lo merezco por lo bueno que he sido. He sido bien trabajador, he sido humilde, he sido fiel a mi matrimonio, fiel a mis hijos. Pues si alguien va al cielo, yo voy a ir al cielo. Y de hecho, la mayoría de las personas creen que van al cielo. ¿Por qué? Por algo bueno que han hecho. Ahora, no malinterpretemos esto. Está bien hacer cosas buenas, pero para ir al cielo no podemos ir basados en nuestros propios medios, en nuestras propias obras. Y es por eso que la Biblia es muy clara en eso. ¿Okay? Y Dios muestra su gracia desde el jardín del Edén. ¿Ustedes se acuerdan? En el jardín del Edén, ¿qué pasó? Dios hizo el perfecto paraíso, y ahí puso a Eva, puso a Adán y puso a Eva. Y les dijo que no comieran del fruto prohibido, porque si comían iban a morir. No hicieron caso, fueron engañados, y inmediatamente murieron espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Se desconectaron de Dios.
Físicamente murieron años después. Pero ¿cómo miramos ahí la gracia de Dios? Aunque Dios les dijo que si comían de ese árbol prohibido iban a morir, y lo hicieron y murieron espiritualmente, Dios los tuvo que echar del jardín del Edén. Pero ¿cómo mostró Dios su gracia? Dice la palabra de Dios que cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se taparon, se pusieron delantales, se taparon. ¿Okay? Y cuando Dios vino a buscarlos, pues los encontró que le habían fallado. Entonces Dios mira la desnudez de ellos y miran cómo se taparon con hojas de higuera, y Dios no podía acercarse a ellos, y Dios no podía platicar con ellos, tener una comunión con ellos, porque estaban sucios. El pecado los había ensuciado espiritualmente. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo mostró su gracia? Dios fue y mató un animal o dos animales. ¿Ustedes se acuerdan? Y dice la palabra de Dios que Dios los cubrió con pieles de animales. Y una vez que Dios los cubrió con pieles de animales, ahora se volvió a restaurar lo que se había perdido. Esa comunicación, esa comunión con Él. Y ahí miramos la gracia de Dios. Ellos merecían irse al infierno y merecían el castigo de Dios, porque Dios les había dicho. Pero sin embargo, Dios mostró su amor y no les dio el castigo que merecían, sino que los cubrió con pieles de animales. Y a raíz de que Dios les perdonó y los cubrió, pues ahora ellos son nuestros padres, y aquí estamos nosotros. Entonces, veamos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la gracia de Dios. Vamos a ir a algunos versículos, les voy a compartir algunos ejemplos, pero los versículos muy conocidos que ya sabemos son Efesios 2, 8 y 9, que dice así: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está. Lo primero que Dios quiere que la gente entendamos es que si tú vas a ir al cielo, debe de ser por medio de su gracia. ¿Ok? Dice, por gracia somos salvos. Salvos es cuando una persona está segura que va a ir al cielo. ¿Cómo estás seguro tú que vas a ir al cielo? Por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, derramando su sangre por mis pecados. Eso es gracia. Gracia quiere decir que nosotros merecíamos ser castigados, merecíamos ir a la cruz, merecíamos el juicio de Dios, pero de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo. El Señor Jesucristo fue condenado en nuestro lugar, y ahora nosotros somos salvos por gracia, por algo que no merecíamos. Les voy a dar un ejemplo de cómo es la gracia de Dios y cómo funciona en nuestras vidas, para que nosotros entendamos. Miren, como niños, todos nosotros en un tiempo fuimos niños, tuvimos nuestros padres, fuimos creciendo, y como niños fuimos rebeldes con nuestros padres. Y nuestros padres nos decían que hiciéramos nuestros quehaceres y nos rebelábamos. ¿Verdad? No hacíamos caso. Y como no hacíamos caso, hacíamos las cosas a nuestras maneras. Pero si de repente nosotros, jugando en la calle o jugando con otros niños, tú te cortabas un dedo o algún pie, y sabiendo que tu mamá te puso a hacer quehaceres y tu mamá te iba a regañar si no lo hacías,
Pero si tú en ese proceso de que tus padres te dieron un quehacer, tú te cortas como niño, te herías, ¿a quién ibas? Corrías a tu papá o a tu mamá, ¿verdad? ¿Qué te hacía correr a tu papá y a tu mamá? La otra vez yo miré por aquí unos niños que andaban corriendo y decían, cálmate, cálmate, cálmate. Ignoraban totalmente a su mamá. Se cayó y se raspó, se levantó y se fue derechito con ella. Llore y llore. ¿Qué es lo que hace que un niño corra a su mamá? ¿Saben qué? Aunque él no entiende todo por completo acerca de cómo funciona los sentimientos, la relación entre hijo y padre y madre, todo eso, el hijo sabe que en mamá está seguro. Sin importar lo que pase, sabe que mamá lo ama y mamá va a hacer algo. Ustedes saben, hermanos, que así es Dios con nosotros. Así es de maravilloso Dios. Pero hay mucha gente que no lo entiende ni lo comprende, y mucha gente que está engañada por otras creencias que no están en la Biblia. La Biblia nos describe quién es Dios, cómo es Dios, de dónde vengo, por qué me hizo y a dónde voy. 3 cosas importantísimas que la Biblia me dice, que no la vamos a encontrar en ningún otro lado. Y entre esas cosas, la número 1 es la gracia de Dios. Que Dios nos ama sin importar quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos hecho. Nos ama y nos recibe a través de su gracia. Pero dice que la gracia, para que recibamos la gracia de nuestro Padre Dios, tenemos que recibirla por fe. ¿Ok? Aquí les comparto algo. Hay muchísimas personas que creen en Dios, pero no tienen fe. Ustedes saben eso. Ponen su fe en su trabajo, tal vez. Ponen su fe en sus fuerzas, que todo va a estar bien porque estoy sano, voy a trabajar duro. Ponen su fe en sus finanzas. Oh, yo creo en Dios, pero me la paso tan ocupado que no tengo tiempo de ir a escuchar de su palabra, pero yo tengo fe. Ok, hay 2 clases de fe. Hay la fe genuina de creer en Dios, y hay la fe cotidiana que usamos todos los días. Por ejemplo, tú te vas a dormir y tienes fe de que mañana te vas a levantar. Tú te sentaste en esa silla por fe, que te iba a sostener. Pero hay la fe de Dios. Entonces, hay muchos que creen en Dios, pero no tienen fe. Y la fe no la vamos a encontrar en ninguna religión, y no la vamos a encontrar en la escuela, no la vamos a encontrar en ningún otro lado, más que la vamos a encontrar en la Biblia. Ahí les va un versículo. Si quieren lo pueden leer, pero a esto se refiere la palabra del Señor. Hebreos 11:6 dice así: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está eso? ¿Acaso no la gente cree en Dios? ¿A qué se refiere Dios que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Saben por qué? Porque Dios dice en Romanos 10:17, dice así: porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Exactamente, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, hay mucha gente que cree en Dios. Hay mucha gente que cree en el cielo, que cree en el infierno, y que no quieren ir al infierno y que se van a ir al cielo, pero no tienen fe en lo que es la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encuentro la historia de Jesús, que Él me amó
que Él derramó su sangre por mis pecados, que Él me perdona y me da vida eterna. Aquí es donde encuentro eso. Mi fe empieza a crecer conforme más estudio la palabra del Señor. Por eso es importantísimo entender esta enseñanza. El Señor Jesucristo, cuando Él caminó la tierra, Él dijo que había 3 clases de fe entre sus discípulos. Pero aparte de esas 3 clases de fe, hay otros que no tienen fe y creen que tienen mucha fe y no saben que no tienen fe. ¿Ustedes saben eso? El Señor Jesucristo dijo que la primera clase de fe es poca fe, hombres de poca fe. Así dijo, ¿se acuerdan? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Hay otros que tienen mucha fe. Pero ¿saben cuál es la fe que le impresiona al Señor Jesucristo? Aquel que tiene gran fe. Esa es la que le impresiona. ¿Ustedes se acuerdan cuando la mujer cananea vino en busca de un milagro? Dice: Señor Jesús, te pido por mi hija que tiene un demonio y quiero que la sanes. Y el Señor Jesucristo la ignoraba porque era gentil, porque era adoradora de ídolos y solamente buscaba un milagro. Era todo lo que buscaba ella. Así pensaban los discípulos, ¿verdad? Pero la mujer siguió insistiendo, de tal manera que el Señor Jesucristo le dijo: mujer, no puedo darle el pan de los hijos a los perrillos. Así se dirigió con ella y le dijo: no puedo. Pero el Señor Jesucristo estaba así, quería hacer algo más grande. O sea, no es que Él no pudiera. Él quería probar la fe de esta mujer. ¿Qué fe tan grande tenía? Y la mujer dice: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de tu mesa. Yo quiero una migaja. ¿Y saben qué dijo el Señor Jesucristo? Mujer, grande es tu fe. Hágase como tú has querido. Le impresionó la fe que tenía esta mujer. Ella no conocía la Biblia. Ella no tenía una Biblia. Pero ella creyó con todo su corazón en Jesús, vino a Él. Y pues Dios la tuvo que guiar a su palabra, porque aquel que tiene hambre y tiene sed de Dios, Dios lo va a llevar a su palabra. Y su palabra son manantiales de agua viva, y Dios le va a dar ahí lo que Él necesita. Entonces, algo que quede claro: esta enseñanza y esta palabra la tenemos que recibir por fe. Por fe va más allá de tus sentimientos, de lo que tú piensas, de lo que tú crees, y de repente le dices a un amigo o a alguien, le dices: no te tengo fe. Oye, fíjate que voy a hacer esto. No te tengo fe. ¿Sabes por qué le dices que no tienes fe? Porque ya te falló una y otra vez. De esa fe no está hablando el Señor. El Señor está hablando de una fe más allá todavía. El Señor Jesucristo dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿se acuerdan? Ustedes le dirían a este monte: muévete, y se echaría al mar. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de una fe que solamente puede venir de Dios, de nadie más. Y esa fe la encontramos en la palabra de Dios. Por eso dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Desde Adán y Eva hasta Cristo, toda la gente que existió fue salvos por medio de fe. ¿Ustedes sabían eso? Porque todos los sacrificios que ellos hacían hablaban de que un día vendría el Mesías, el Redentor, a morir en la cruz, a derramar su sangre. Ellos creían y traían ese sacrificio y tenían fe y fueron salvos por fe. Hoy nosotros no miramos hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás. Igual que ellos, somos salvos por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo. La Biblia nos dice que hace 2000 años Dios envió a su Hijo
a nuestro Señor Jesucristo, el perfecto Cordero de Dios, a quitar el pecado del mundo, para que todo aquel que le reciba tenga vida eterna, le reciba en su corazón. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5:12: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Lo crees o no lo crees? Pero si lo crees, eso dice el Señor. Y si tienes alguna duda, dice: estas cosas les he escrito. Primera de Juan 5:13: estas cosas les he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Creen en el nombre del Hijo de Dios, hermanos? Amén. Dice: para que sepas que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa es fe. Fe es creer que tú eres un pecador, que existe el cielo y existe el infierno. No te quieres ir al infierno, pero quieres ir al cielo. Para ir al cielo no puedes ir por buenas obras. Aquí dice, en Efesios 2:9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Okay? Hermanos, ¿cuántos de ustedes se sienten agradecidos por el trabajo que tienen? Dicen: tengo un buen trabajo. ¿Cómo tuviste tu trabajo? No, pues alguien me echó la mano y trabajé duro y me dieron un buen puesto. ¡Qué bendición! ¿Qué manejas? No, pues manejo este carro y si está bonito, no te da vergüenza decir, porque al ver el buen carro la gente dice: este trabaja duro, se lo merece, ¿verdad? ¿Sí o no? Trabaja duro, se lo merece. Mira, te invito a mi casa, si está grande, wow. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve tu casa grande y un buen terreno, la gente dice: este ha trabajado duro, este lo tiene porque trabaja duro. ¿Estamos entendiendo? O sea, inconscientemente tú estás calificando las cosas. Ok, pues Dios quiere que entendamos esto. El día que vayamos al cielo y encontremos a alguien allá: hey, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo llegaste aquí? No le vas a poder decir cómo tuviste tu auto, tu trabajo, tu casa. Dice que en el cielo nadie se va a poder gloriar. ¿Saben qué quiere decir? Que nadie va a poder decir: yo estoy aquí porque fui buena persona. Así es que es mejor que desde hoy lo entendamos. Desde ahorita. Ninguno de nosotros ni nadie podrá ir al cielo por medio de obras. Ya lo dijo el Señor. Los fariseos un día, estando platicando con el Señor Jesucristo y que Él les hablaba de las cosas, le dicen: ok, dinos, ¿qué buena obra debemos hacer para ir al cielo? Dice: la obra que Dios quiere que ustedes hagan es que crean en el que Él ha enviado. Crean en Jesucristo. Eso es lo único que nos va a abrir las puertas en el cielo, de la única manera que vamos a ir al cielo. Entonces, no por obras. ¿Por qué razón Dios dice que no por obras? La Biblia nos dice por qué. Y vayamos a ver este pasaje en Isaías. Bueno, primero, ahí estamos en Efesios, vayamos a Romanos. Este es un versículo que tal vez no conocen muchos, pero yo quisiera que hoy lo subrayaran si fuera posible, y que entendamos lo que Dios dice acerca de la gracia, que quiere decir favor o beneficio que no merecemos. Romanos 11:6 dice así: y si por gracia, ya no es por obras. ¿Estamos entendiendo? Fíjense lo que dice el Señor. Si estás aquí y comprendes que estás aquí por la gracia de Dios, ya no es por lo que has hecho. Lo que has hecho para estar bien con Dios no
te sirve. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Estamos entendiendo? No podemos mixtear las gracias con las obras para nada, dice el Señor. Como el aceite no se mixtea con el agua, así la gracia con las obras para ir al cielo no se pueden mixtear. Dice, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ahí va el ejemplo. Cuando tú vas a trabajar y después de una larga jornada de la semana vas a recibir tu cheque, ¿el patrón te lo da por gracia o te lo da por obra? ¿Estamos entendiendo? Tu cheque lo recibes no por gracia. El patrón puede ser un patrón malo que ni siquiera quiera pagarte, pero como trabajaste duro, te mereces tu pago. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si tú trabajas duro y te dan un buen pago o te pagan, dice el Señor, no confunda las cosas, no te lo dieron por gracia, te lo mereciste. ¿Estamos entendiendo? Hermanos, los que estamos aquí merecen que les paguen bien, porque trabajan duro. Ojalá Dios te abra puertas en todo lo que hagas y tú seas fiel y te sientas orgulloso, de un orgullo bueno de lo que tú has hecho, porque eso es bueno, dice el Señor. Dios no está en contra de eso, pero lo que Dios no quiere que confundas es que tú te creas tan bueno y tan trabajador que por ser tan bueno Dios te va a dejar entrar al cielo. Ahí ya no funciona. Es lo que está diciendo aquí. Y si por gracia, ya no es por obra. Si tú vas al cielo y estás seguro de que vas al cielo, dale la gloria y la honra al Señor. Glorifícale y agradécele que es por su sacrificio, por su sangre, que tú vas al cielo. Oye, pero tú eres trabajador en la iglesia y tú haces muchas cosas, ¿eso no te va a valer para entrar al cielo? No, para entrar al cielo no. Para recibir galardones sí, pero no para entrar al cielo. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Porque Dios no quiere que uno se confunda. Dice, y si por obras ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ahí está. Ok, ahora sí, vayamos a un versículo que cuando yo lo leí por primera vez lo encontramos en Isaías 64. Ustedes pueden hacer sus propias referencias escribiéndolas ahí a un ladito de los versículos que les comparto, porque muchas de las veces las notas que hacen pues ya no saben ni dónde quedan. Está bien que tomen notas, pero cuando notamos estos versículos vinculados aquí en la Biblia, pues la Biblia siempre la traes. Entonces miremos lo que Dios piensa acerca de todas las personas que se creen buenas en este mundo para ir al cielo por sus propios medios. Veamos la calificación y el diagnóstico de nuestro Padre Dios. ¿Qué dice? Isaías 54. No, 54, no les dije 54. 64. Isaías 64, 6 dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad. Ahí está lo que somos apartados de Cristo. Fíjense nada más, ¿con qué nos comparan? ¿Alguna vez por ahí tu enemigo te ha dicho, eres una basura, no sirves para nada? ¿Cómo te sientes? Te arremanga las mangas queriendo pelear. ¿Cómo que me dices eso? ¿Verdad? Bueno, Dios dice, bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Saben qué quiere decir todas nuestras justicias? Todo lo bueno que tú has acumulado en esta tierra, poniendo tu confianza en ello para ir al cielo, dice el Señor, es como trapo de suciedad. Dios no se contradice, hermanos, y Dios no está en contra de que tengamos bienes. Pero sí la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Tenemos que tener orden en nuestra vida espiritual como tienes orden
en tu vida cotidiana. Hermanos, tú en tu casa tienes tus zapatos y tu ropa de trabajo, ¿sí o no? Ahí está. Y tienes tu ropa y zapatos para dominguear, para fiestas especiales. Bueno, un día que hay una boda por ahí, usas los zapatos de casquillo para ir a la boda y el pantalón rompido para ir ahí. Ahí la gente se te quedaría viendo, ¿verdad? ¿Y este qué? Una cooperación para comprarle algo, ¿verdad? No misteamos las cosas, no las misteamos, somos ordenados. Bueno, Dios es un Dios de orden. Dios nos puso en esta tierra para trabajar. ¿Ustedes sabían eso? Le dijo a Adán: labrarás la tierra, el jardín, trabajarás. Dios dice: trabajarás 6 días, pero el 7º es del Señor. Trabajamos para el sustento diario, pero bueno, aquí dice Dios: todas vuestras justicias como trapo de inmundicia, dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí está. Quiero darles un ejemplo a qué se refiere Dios cuando dice nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ok. ¿Alguna vez ustedes han visto un huracán de categoría 4 cómo arranca los árboles de raíz? ¿Ustedes han visto en las noticias? ¿Han visto cómo edificios les arranca el techo, cómo los tumba? O sea, no hay nada que pueda sostener la fuerza de un huracán con toda su furia. ¿Estamos entendiendo? No vale nada ninguna fuerza. Bueno, dice Dios que aquel que pone su confianza, su esperanza en las cosas buenas para ir al cielo, esas cosas buenas que tú crees que son te van a arrebatar de su presencia. No vas a poder estar sostenido delante de Él. Ok. Dice, nuestras maldades nos arrebatan como el viento. Dice el Señor que nos aseguremos de que cuando seamos pesados en balanza, la balanza sea justa. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día, pues la mayoría no conocen lo que es una balanza, unas pesas, ¿verdad? Pero en una báscula. En aquel entonces, yo recuerdo cuando en el rancho llegaban a comprar chivos y puercos, llevaban su báscula para pesar. Y entonces la báscula pesaba bien, y lo que pesara el animal, pues eso se le pagaba, ¿verdad? Bueno, entonces Dios tiene una balanza. Aquel que quiere ir al cielo y quiere aprovechar el trono de Dios basado en sus propios hechos, dice Dios: ok, te voy a pesar en mi balanza. ¿Ok? Y Dios dice: y voy a poner todas las cosas buenas en una balanza y las cosas malas en la otra balanza, para ver cuál pesa más. ¿Ok? Bueno, escuchen y pongamos atención en esto. Las personas que se creen buenas, casi perfectas, y que ellos creen que van a ir al cielo, esas personas se enfocan en todas las cosas buenas que han hecho. Todo lo bueno que han hecho, los sacrificios, las obras de caridades, de cómo ayudan al pobre, cómo ayudan a sus padres, cómo ayudan a sus hijos. Esas personas dicen: soy buena persona, tengo paz en mi corazón, estoy en paz. Ok. Lo que esa persona ignora es que tenemos a un Dios santo y a un Dios omnisciente y omnipresente que todo lo ve. Cuando Dios pese esas cosas buenas de esa persona en su balanza, Dios va a pesar aquellas cosas malas que hizo a escondidas, que él creyó que nadie lo vio. Aquellas cosas que él pensó, que él creyó que nadie lo escuchó. Aquellas cosas ocultas. ¿Se acuerdan que Dios dice que Él traerá a la luz toda cosa oculta? Eso es lo que dice el Señor, y eso es lo que la gente incrédula no entiende. Entonces, cuando la gente incrédula que quiera aprovechar a Dios y quiera estar bien con Dios, y Dios ponga sus cosas en su balanza, un solo mal pensamiento bastará
para que la balanza se cargue más del lado malo que del lado bueno. ¿Estamos entendiendo eso? Ese es Dios justo y santo. Por eso dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Si queremos aprovechar a Dios en nuestros propios medios. La Biblia está llena de ejemplos. ¿Qué ejemplo te viene a la mente de alguien que aprovechó a Dios pensando que iba a ser aceptado y Dios le dijo no? Caín. Caín no era malo. No era malo, era buena persona. La Biblia dice que Caín era un labrador de la tierra, hermano. Ustedes saben que es un labrador de la tierra. Es trabajar duro, es levantarse temprano, es preparar los animales, el arado, es regar el huerto, es estar allí al pendiente de que los animales salvajes no vengan a comerse la cosecha y las plagas no caigan. O sea, no es nada fácil. Ahorita, si nosotros vamos a México manejando, pasamos por pueblos donde miramos los terrenos y vemos gente trabajando y uno dice, qué gente tan humilde, qué gente tan buena trabajando, qué gente tan trabajadora. Bueno, así era Caín, ustedes saben eso. Pero ¿cómo lo tenemos como el malo, verdad? Lo tenemos como el malo. Él no, bueno, él pensaba que no era malo. Él pensaba que era bueno. Entonces, tan bueno se creía Caín que se volvió un experto en la agricultura, en la cosecha. ¿Ok? Tan experto se volvió que dijo, un día iré a la casa de Dios y le llevaré mis mejores frutos. Y cuando Dios vea mis mejores frutos, se va a quedar impresionado. ¿Estamos entendiendo? Ahí está. Tenía buenos sentimientos, buenos pensamientos, y él vino. Y cuando trajo aquellos frutos tan hermosos, nomás para que ustedes tengan una idea de los frutos que se daban en aquel entonces. Dice la palabra de Dios que cuando los 12 espías fueron a recorrer la tierra, ¿ustedes se acuerdan? Dice que trajeron pruebas de lo que había en aquella tierra, un fruto. ¿Qué fue lo que trajeron? Dice la palabra de Dios que trajeron un racimo de uvas, pero que el racimo de uvas estaba tan grande que dos lo traían cargando. ¿Se pueden imaginar? Aquel fruto que daba la tierra. Bueno, de esa clase de fruto Caín trajo al altar. Porque dijo, voy a llevar mi ofrenda a Dios. Caín vino, dejó su ofrenda y Dios le dijo, Caín, tu ofrenda no es aceptada. Fíjense lo bueno de Dios. Porque Dios amaba a Caín y Dios quería que el corazón de Caín estuviera bien con Dios. Y Dios le dijo que no. Y en vez de él aceptar, se enojó y fue y mató a su hermano. ¿Ok? Y ustedes saben que eso continúa hasta el día de hoy. Mucha gente, si tú como cristiano llegas y le dices a alguien, oye, te invito a la iglesia, ¿y a qué quieres que vaya a la iglesia? Bueno, pues mira, la palabra de Dios dice que solamente en Cristo hay salvación, nadie va al cielo por buenas obras, sino que es solamente a través de fe. Entonces, ¿quieres decir que todo lo que yo he hecho de nada me sirve? No, pues basado en la Biblia, no te sirve para ir al cielo. Y hay mucha gente que se empieza a enojar, mucha gente que dice, ¿cómo no? ¿Y qué tenemos hoy en día, hermanos? ¿Qué tenemos hoy en día? La mayoría de los misioneros son matados, ¿ustedes saben eso? ¿Por qué asesinan a la mayoría de los misioneros? ¿Por qué? Porque van y le dicen a otras personas que creen que son buenas, que tienen su fe en sus religiones, tienen su fe en sus obras, van y les dicen que eso no sirve para ir al cielo, que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Y está sucediendo lo mismo que sucedió con Caín y Abel. A nuestros misioneros los están matando, los están quemando, porque están diciendo, eso no te sirve para ir al cielo. Y es lo que Dios está diciendo aquí a través de su palabra. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de un Dios santo.
Entonces, Dios quiere que entendamos eso. Nadie se puede gloriar, nadie se puede exaltar. Y los quiero llevar a la Biblia para que veamos un ejemplo de cómo Dios espera que nosotros seamos aquí en la tierra. En el cielo no hay orgullo. Alguien se quiso enorgullecer y ¿qué le pasó? A la tierra, lo echaron de su presencia. Bueno, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si venimos delante de la presencia de Dios, debemos de ser humildes y pedirle perdón a Dios y humillarnos. Y veamos cómo se alaba, se adora, se glorifica a Dios en el cielo. Y es de la misma manera que Dios quiere que lo hagamos aquí, porque en la iglesia a veces sabemos algunos orgullosos todavía, aunque no lo creamos. Pero no debe ser así. Hermanos, les quiero llevar a Apocalipsis. A mí me encanta esta lectura. Apocalipsis 4:8 dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche decir, ¿qué era lo que decían? Santo, santo, santo es el Señor. Hermanos, ¿amamos al Señor? Él es santo y Él está aquí. Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Dice así la palabra del Señor. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Miren lo que hacen los 24 ancianos que representan la iglesia de hoy en día. Dice, y los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí está. Ahí está la actitud que debe de tener el pueblo de Dios. Dice que los ancianos en el cielo echaban sus coronas a sus pies, se humillaban. ¿Saben qué representa esto? La iglesia. ¿Y saben qué tiene que ser la iglesia? Señor, aquí está mi trabajo a tus pies, es tu trabajo. Señor, aquí está mi familia a tus pies, es tu familia, Señor. Señor, aquí están mis finanzas a tus pies, es tus finanzas. Ustedes saben que todo lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos desprendamos de eso y aquí está. Pero ustedes saben que hay mucha gente, incrédula o creyente, que por el trabajo no están en la iglesia. Que por el trabajo no pueden orar, no pueden estudiar la Biblia porque andan bien cansados. Entonces, ¿qué tienes que darle a Dios? Si siempre te la pasas cansado, si siempre te la pasas ocupado, ¿qué le vas a dar a Dios? ¿Qué le das a Dios todos los días? Estos 24 ancianos representan que nosotros tenemos que humillarnos y, ok, Señor, hoy fue un día maravilloso y te doy gracias y aquí estoy a tus pies agradeciéndote. Cuando uno se humilla delante de Dios y uno le agradece a Dios todos los días, toda vanidad, todo orgullo se va a ir. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, dice el Señor. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor. Y pues yo les compartía de que salvos y guardados por gracia. Entonces, una vez que recibimos la gracia de Dios y entendemos cuánto me ama Dios y que no es por obras, pero que es por gracia, ahora Dios nos va a guardar. ¿Qué quiere decir eso? Dios se va a convertir en mi castillo, en mi protector, en mi padre. Él me va a cuidar como el padre cuida a sus niños. ¿Estamos entendiendo? Él nos va a guardar. Y cuando tú caes y te tropiezas, Él te va a levantar. Él nunca te va a enviar al infierno porque la salvación es por gracia, pero sí va a venir la disciplina de parte de Dios. Pero la disciplina va a venir con gracia, con amor, ¿verdad? Como el padre que le pega a su niño cuando se porta mal, le duele pegarle, pero le pega porque lo ama. Bueno, así Dios nos va a guardar por medio de su gracia para que sigamos caminando este camino y un día llegar a estar con Él. Y cuando lleguemos a estar con Él, hacer lo que los ancianos, echarnos a sus pies y decir, gracias mi Señor. ¿Por qué te debo dejar entrar al cielo? Por gracia, Señor.
porque yo creo que tu Hijo murió por mí, yo lo recibí en mi corazón y pues yo leí tu palabra y busqué tu rostro y te serví, Señor. Y dice que dirá, bienvenido siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero pues también quiere que estemos seguros de que no andamos flaqueando y no andamos jugando con estas cosas. Porque en la iglesia hay mucha gente llena de emociones que también cree que va al cielo por sus emociones, pero no va a ir al cielo. El Señor dijo, en la iglesia va a crecer el trigo y la cizaña juntos, se van a parecer. Es por eso que también no debemos de confundir las emociones con la gracia. Oh, yo soy bueno, yo sirvo al Señor y yo miro al cielo, y sigues viviendo como un incrédulo. No, eso no es así. Cuando entendemos la gracia de Dios, la gracia nos empuja y nos impulsa a vivir en obediencia. ¿Por qué? Porque por gracia Él nos libró del pecado para ya no vivir en el pecado. Y muchos seguimos viviendo en el pecado creyendo, ay, pues Dios me ama, de todas maneras dice que su gracia. Sí, pero no. Bueno, Romanos dice, en Romanos capítulo 6 dice, ¿cómo es posible que digas que eres cristiano y vivas en pecado? Antes, cuando estabas sin Cristo, tú prestabas tus miembros para vivir en el pecado, pero ahora ya no uses tus miembros para el pecado, sino para alabarle a Él y servirle a Él. Ahí lo dice. Amén, gloria a Dios. Entonces, somos guardados por su gracia, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración agradeciéndole a Dios que nos ayude. Espero que en el nombre de Jesús esto haya sido de ayuda para que no mixteemos las cosas. Las obras son importantes aquí en la tierra para vivir bien y ser agradecidos, pero la fe debe de ser genuina para ir al cielo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos ponemos de pie y Padre bendito, te damos muchas gracias por lo bueno que eres, te damos gracias porque a través de tu bendita palabra nos enseñas una y otra vez que si estamos en pecado va a venir la disciplina, mi Dios. Y que si tú nos disciplinas es porque somos hijos. Y que si alguien no es disciplinado es porque no es hijo, es un bastardo, así dice tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a examinar nuestras vidas, en lo que estemos mal, que te pidamos perdón y que nos acerquemos a ti humildemente pidiéndote que nos ayudes a cambiar. Ayúdanos a ser como Abel, que fue obediente y trajo la ofrenda correcta. Ayúdanos a acercarnos más a ti, a buscar más de ti. Yo te pido por tu pueblo, la Iglesia Maná del Cielo, que tú los fortalezcas, que tú los levantes, mi Dios, que sigamos unidos todos juntos sin que haya división, ni contienda, ni envidias. Que todo eso se vaya, que cada vez que nos reunamos sea para ofrecer ofrenda grata delante de ti, no discordias, mi Dios. Que nuestros corazones sean transparentes los unos con los otros y que vivamos en armonía, como tú lo dices. Oramos por mi hermano Pepe y su familia que no están aquí, los ponemos en tus manos, que traiga sanidad. Oramos por la hermana Vanessa también, mi Dios, la extrañamos y que esté bien. Y por hermana Sonia también, que andan por allá en San Diego, y Martín, su esposo. También por Martín, que anda en Alaska, que lo guardes en tu mano poderosa, lo protejas, que pronto regrese con bien, con su familia, con sus hijos. Padre, tú eres bueno y maravilloso, y pues a ti venimos pidiéndote perdón por aquellas cosas que te ofendan, que no estén bien, y pidiéndote que nos ayudes a favorecerte más, a agradecerte más, Padre. Gracias por esta enseñanza de que si es por gracia ya no es por obras, y si es por obra ya no es por gracia, de otra manera la gracia ya no es gracia. Gracias por esta enseñanza tan hermosa que es un beneficio y favor que no merecíamos, pero tú por tu infinito amor que mostraste en la cruz nos lo diste. En esta hora te damos gracias de todo corazón. Toma el control de nuestra salida, mi Dios, y que pues el día de mañana empecemos una semana próspera,
de tu mano. Te pido por el grupo de lectura que estamos llevando a cabo. Gracias por cada hermano, hermana que has estado usando para tu gloria y honra. En esta hora te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso al Señor.